Amén. Entonces, lo primero que quiero presentarles es este videíto. Entonces vamos a disfrutarlo, papás, y nosotras también, porque aquí hay mamás, papás. Feliz día, papás. Feliz día. Y qué lindo este video. ¿Vieron qué lindo? Yo no sé cuántas veces lo que los papás hacen por los hijos. Pero si nosotros, dice aquí la palabra, siendo malos y sabéis hacer buenas cosas por vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo dará buenas cosas a los que le pidan? Ese es su papá. Tal vez usted no vea a su papá llevándolo por los aires, pero su papá tiene ese cuidado especial para usted. Su papá, le voy a decir lo que dice el Salmo 138 al final. Su papá y mi papá no va a descuidar la obra de sus manos. Y usted y yo somos obra de sus manos, y Él no va a descuidar, como hoy ministramos, la obra que Él inició en nosotros. Él no la va a descuidar, no la va a dejar tirada, no la va a abandonar, no la va a dejar por ahí. Él no descuida la obra de sus manos. Guárdese eso, porque eso es importante que usted y yo hoy sepamos. El Señor no va a descuidar la obra de sus manos. Y es por eso que hoy vamos a compartir en alguna forma muy, espero que rápida, resumida y cierta. El mejor legado de un padre a sus hijos es un poco de su tiempo cada día. Feliz Día del Padre. Y démosle otro clic a esto. Chicos, ustedes que me pueden ayudar porque a mí me cuesta la tabla del cero. Hoy vamos a hablar de esto. José, un modelo de padre. Y Rebeca me decía, José tuvo hijos, mami. ¿De qué José creen ustedes que vamos a compartir hoy? Hay muchos José en la Biblia. José de Nazaret, José de Nazaret. Siempre levantamos, ¿verdad?, el nombre de la mamá de Jesús, y porque todo es cierto. Ella llevó en su vientre, ¿verdad? El poder de Dios vino sobre ella, y ¿verdad? Todo eso nosotros lo entendemos y lo sabemos. Y es más, se ha levantado tanto el nombre de esta mujer que sabemos que la tradición levanta un montón de cosas al respecto. Pero ¿qué de José? ¿Qué de José, este hombre que de repente estaba comprometido con una bella mujer, una bella doncella, una mujer pura, una mujer joven, y de repente ella viene y le dice: José, venga, tengo que contarte algo que me ha ocurrido?
Y viene y le dice, ¿vieron lo que pasó, José? Se me apareció el ángel y me dijo que yo estaba embarazada, que el poder del Altísimo iba a venir sobre mí y que yo iba a quedar embarazada. Y yo le dije que se hiciera sobre mí lo que él quisiera. Usted sabe, hombre, yo quiero hoy hablarle a los hombres. Piensen hombres. Si a usted su novia, no sé si su novia antes de casarse, porque eso fue, ellos estaban comprometidos, estaban listos, pero tenían que darse un año para poder realizar la boda, según la costumbre judía. Que a usted le hubieran llegado con ese cuentillo, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Qué varón macho hubiera hecho en este contexto latino? O en este contexto de derechos, o en este contexto de demandas, o en este contexto de señalamientos y de crítica, en este contexto de huyamos hacia la derecha, ¿qué hubiéramos hecho? Lo más probable es que hubiéramos dejado abandonada, no nos hubiera importado. Sin embargo, la palabra dice, y vamos a empezar hablando de José. Ale, ¿usted me puede ayudar a pasar las filminas? Mejor usted, para que yo me sienta más cómoda. Dice que José, dice, José su marido, dice, y el nacimiento de Jesús fue así, estando comprometida María, su madre, con José, antes de que vivieran juntos, se halló que ella había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo. Dice que José era un hombre justo. Vamos a empezar por esa definición. Eso es lo que decía la filmina, que él era un hombre justo. Un hombre justo significa que él hacía todas las cosas que la ley y la palabra de Dios y la ordenanza de Dios exigía. Él vivía así. Él vivía así, esa era su forma de vivencia, un hombre justo, un hombre que temía a Dios, un hombre que no se la jugaba tan fácilmente como él creía. No. Y Mateo en el capítulo 1, en el versículo 19, que es donde vamos a estar entre Mateo y Lucas, él dijo que era un hombre justo, porque anteponía hacer lo que la palabra de Dios decía, antes que hacer lo que a él le parecía o lo que otros pudieran decirle a él que hiciera. Y dice aquí el texto que me imagino que él se quedó pensando en todo aquello que le estaba pasando, que de repente ya no era como él lo había tenido, no eran sus planes, algo se le vino, algo le cambió, y dice que él meditaba qué hacer ante esta situación, y mientras él ahí estaba pensando qué hacía, porque él dijo, no, lo mejor aquí es que yo la deje. Porque si yo me voy conforme a la ley de Dios, lo que le va a pasar a María es que la van a matar. Yo no quiero eso, yo la amo. Lo mejor aquí es, voy dejándola en el aspecto de la ley de Dios, voy rompiendo el contrato y yo, para que no la difamen, porque eso era lo que tenía que haber hecho conforme a la palabra. Y dice que mientras él meditaba, a él algo le pasó. O sea, porque él no estaba buscando su propia voluntad, él era justo. Papás, ¿cuántas veces en medio de las circunstancias que usted y yo vivimos, nosotros estamos ante la circunstancia buscando, meditando, haciendo? ¿Qué dice la palabra? ¿Por dónde me lleva la palabra? ¿Qué es lo que la palabra de Dios quiere que yo haga? ¿Cómo lo hago? ¿Cuántos? Esto es para que nosotros hoy tomemos y guardemos. Él era un hombre justo. Él no iba a hacer nada que no se apegara a la palabra de Dios. Por eso creo yo, fue escogido por Dios, porque Dios vio el corazón de José y sus actitudes. Dios siempre está viendo el corazón de nosotros, nuestras actitudes. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué salió eso de nuestra boca? ¿Por qué no salió eso de nuestra boca? Dios siempre. Y José fue visto así, como un hombre justo. No lo vemos reclamando,
No lo vemos buscando a los ancianos, no lo vemos corriendo a la sinagoga, no lo vemos, voy a ir a Jerusalén porque esto es de declaración ante todas las autoridades. No lo vemos buscando en todo momento cómo resolver aquel mundo que se le venía encima de acuerdo a la palabra de Dios. Y dice la palabra que cuando él estaba en eso, pensando en todas estas cosas, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le explicó toda la situación a José. María, María, ¿por qué? ¿Por qué? José, José, hijo de David, no temas tomar a María como tu esposa. Lo que he concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Ella dará a luz a un hijo y tú lo llamarás Jesús, que significa el Señor salva, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y aquí nos vamos al punto 2. Punto 2. Y vemos a José, un hombre obediente. Él tenía la Torá, tenía las escrituras, pero no era como la Biblia así tan fácil como nosotros. Pero dice que una vez que el ángel se le aparece en sueños y le explica, se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque ella lo que ha engendrado es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y le pondrás, ya le empezó a ejercer ya su función de papá, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo del pecado. Todo esto aconteció para que se cumpliera la palabra del Señor. Y dice que inmediatamente cuando despertó José del sueño, versículo 24 del capítulo 1, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a María su mujer y se hizo cargo de aquello. Le explicaron muchas cosas, le dieron lujo de detalles, no. Pero él sabía que había una palabra, él sabía que había una profecía, él sabía, y él en aquel momento se encontró con que él era parte de aquello. Una vez que el ángel del Señor le apareció y explicó lo que estaba sucediendo, obedeció, se sometió a lo que Dios había escogido para él. Si lo iban a juzgar, no le importó. Si iban a hablar mal de ellos, no le importó. A partir de aquel momento, José se sometió a la voluntad de Dios, y en ese sometimiento fue un hombre obediente, guiado por la voz de Dios. Varones, mujeres que estamos aquí, ¿cómo somos nosotros? ¿Cómo somos nosotros? ¿Dónde vamos a buscar el consejo? ¿Venimos a la palabra? Y cuando venimos a la palabra y la encontramos, realmente nosotros somos obedientes, aunque no entendamos, aunque no nos parezca, aunque no nos explicaron claramente, aunque no hay una satisfacción. Usted va y se somete y hace conforme lo que el Señor a usted le está pidiendo. No vemos a José diciéndole: pero Señor, pero mire, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible, señor ángel, que esto haya sucedido así? No lo vemos.
se sometió a lo que Dios había escogido para él, aún no entendiéndolo perfectamente. Aleluya. Necesitamos de esta gente. Necesitamos, jóvenes, necesitamos de esta gente. Mujeres, jóvenes, muchachas, todos aquí necesitamos de esta gente en estos últimos tiempos. Gente valiente, gente con ahínco, gente que va adelante a pesar de que no pueda entenderlo todo. ¿Por qué necesitamos que se nos explique punto A, B, C, 1, 2, 3, 4 hasta 35? ¿Por qué? Me pregunto yo. Yo me hago esas preguntas. Necesitamos personas así. Necesitamos personas obedientes. Y vemos a José que entonces, pasemos a la otra filmina, punto 3. Vemos a José que es a partir de aquello que él toma, él dice, sí, Señor, me someto a usted, voy con esta responsabilidad, porque era la responsabilidad de un hijo, hermanos, en un contexto donde no es un contexto como el nuestro, en un contexto donde el hombre asume un rol importantísimo en medio de la familia. No es que la mujer es desplazada, no, el hombre en el contexto judío era el encargado de enseñar la palabra, de enseñar las formas de orar, de contar la historia del pueblo, de contar lo que había, por qué estaban ahí, por qué, cómo había sido su pueblo, qué había pasado, los antecedentes del pueblo de la historia, quién era Abraham, quién era Jacob, quién había sido Isaac. Ellos tenían que contar, el padre de familia era el que hacía todo eso, junto con la mamá, por supuesto, pero la responsabilidad de cabeza sacerdotal en todo lo que era la enseñanza le correspondía al padre. No habían como nosotros que mandamos a los chicos a la escuela y que vean a ver, para eso hay profesionales. No, se enseñaba a leer en la casa. Y había una escuela rabínica a donde los padres llevaban a sus hijos. Todos los días que había reunión, que eran los sábados, cuando iban ellos, llevaban a sus hijos. Y en esas escuelas rabínicas les enseñaban, pero la Torá, les enseñaban las ordenanzas, no matemáticas y esas cosas. Eso tenía que enseñárselo el papá. Su oficio. Si en este caso José era carpintero, que es lo que dice la historia, él tenía que enseñar su oficio a su hijo, verificar para que sus hijos pudieran hacer y tener una forma de vivencia, de obtener dinero para poder vivir, para poder sostener a su familia. Eso lo hacía José. Imagínense que José no tuvo tiempo de prepararse para nada, hermanos. Como cuando nos casamos. Nosotros nos casamos y no tenemos los hijos inmediatamente de que me casé, a menos de que sea una circunstancia, ¿verdad? Como José, ¿verdad? Lo pensamos. Y a veces lo pensamos tanto que ni tenemos hijos, ¿verdad? Nos agarro tarde. ¿Por qué? Porque cuesta, porque un hijo es una responsabilidad, porque un hijo no es tan fácil. Un hijo es demanda y va y todo lo que yo soy. José tuvo que asumir eso en una forma valiente. Y lo hizo en una forma considerada y fue columna de apoyo. Nunca vemos a José dejando a María sola, haciendo María todas las cosas como ella pudiera arreglárselas. Nunca vemos a José así. Y quiero que vayan conmigo a Lucas, capítulo 2. Yo les dije que íbamos a estar en Lucas y en Mateo. Y vean cómo dice ahí en Lucas capítulo 2, versos 5 y 6. Y les leo a ustedes, dice, un poquito más arriba, dice, también José subió a Galilea de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días del alumbramiento, de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Vemos que aquí él tuvo que asistir a su esposa.
Yo no voy a entrar en detalles, no sabemos cómo fue que nació Jesús. Me imagino que nació igual que cualquier persona. Tuvo que asistir a su esposa. Tuvo que estar ahí. Vean aquí, si no es que se hace una ley, si no es que se hacen cosas, a veces la gente no asume sus roles. El esposo tiene que estar con la esposa ahí. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Ser columna de apoyo, ser considerado, estar a la par, en que no es ser, como decimos nosotros en la casa, ayuda a la Cruz Roja, ayuda. No, todos trabajamos aquí porque la familia es de todos. José tuvo que empezar a formar una familia sin que nadie le explicara muchas cosas. Solamente con la guianza del Espíritu sobre su vida y porque amaba a aquella mujer. Estuvo y asistió a su esposa en el momento del nacimiento de Jesús. Dice en Lucas 2:16 ahí, cuando vinieron los pastores, ¿a quiénes se encontraron? ¿A quiénes se encontraron? Dice, hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Él tuvo que estar ahí, él tuvo que ver cómo le buscaba la comidita, él tuvo que estar ahí viendo a ver cómo le buscaba las cosas. Él tuvo que asumir algo que tal vez, si él hubiera estado en su pueblo, en Nazaret, ahí hay personas que le hubieran ayudado, pero él tuvo que asumir. Papás, varones, despertémonos todos aquí. Hay cosas que, como dice mi hija, de la lógica, de sentido común, tenemos que asumir, que no nos tengan que estar diciendo, mire papito, papito, o que uno tiene que estar, le digo a Pedro para que entienda a Juan, no, ¿por qué? Asumamos nuestros roles, se sabe, se entiende, tenemos que comprender si formamos, si somos parte de una familia, nosotros tenemos que aportar. Todo el mundo lava trastes, todo el mundo tiende camas, todo el mundo recoge ropa, todo el mundo, porque aquí todo el mundo trabaja. Aquí todo el mundo se levanta temprano. Todo el mundo, nada que, sí, habrá momentos de chineo, pero papá, por favor, a lo que vinimos. Todos vinimos aquí, ¿verdad? Todos tenemos que poner de nuestra parte. Hemos sido creados en una sociedad muy machista y yo sé que nosotras las mujeres somos las primeras. ¿Por qué muy chiquito? ¿No ven donde vemos los chiquitos? Oh, entonces uno quiere hacer eso siempre. Pero nuestra sociedad está cambiando, nuestra sociedad está siendo diferente. Y estaba viendo solo el encabezado hoy de La Nación que decía 19,000 familias compuestas por un papá que cuida a sus hijos. No es una mamá. Desde hace 10 años atrás hasta acá, 19,000 familias. Se me olvidó el término, no sé, monoparental. Gracias, mi amor. Eso. Pero no es la mamá. Ajá. No, los papás están tomando su rol. Y a mí me gusta. Porque eso es lo que el Señor espera de nosotros. Y más de nosotros los que conocemos, miren, la palabra, porque en la palabra dice muy claro, no hay judío, no hay gentil, todos somos iguales delante del Señor, así que cada uno asumiendo su rol. Sí, es cierto, no hay mujer ni hombre, dice la palabra. Sí, tal vez usted dice, ay, pero ese texto es de salvación. Sí, yo entiendo, pero sí dice la palabra clara que usted y yo, de donde estemos, asumamos el rol que nos compete. Entonces, aquí vemos un José con su familia en momentos decisivos y en momentos cotidianos. ¿Cuáles son momentos decisivos? Él tuvo que asistir a su esposa, no era fácil. Si uno que es la que va a parir, uno se siente súper mal, ahora ver aquello debe ser terrible. Si nosotras mismas no queremos ni ver partos, ahora un hombre, pero él tomó su rol, lo que le competía. Valiente. No se echó para atrás. Ay, no, María, voy a ir a buscar una parterita porque si no yo no puedo, ¿verdad? No. Asumió, cuidó a su esposa, la cuidó al niño, estuvo ahí. ¿Qué necesita? ¿Qué le doy? Yo me imagino que tuvo que haber sido así. La amaba. Y como la amaba, ¿verdad? Pagó el precio. Eso es importantísimo, ¿verdad? También José estuvo con su esposa en los días antes de la purificación, porque la ley judía decía, es que
Vean, cuando usted se metió, y yo eso que ni me metía, pero esa es una pinceladita. Pero la ley judía decía que cuando el primer hijo, si era varón, o sea, la mujer que tenía su primer hijo y era varón, tenía que guardarse 40 días en su casa. No podía salir ni a la calle, ni al templo, a nada. Y si era una niña, lo que ella había tenido, tenía que guardarse 80 días. Así decía la ley. ¿Y quién cree usted que estuvo ahí con María? Porque usted cree que María no estaban en Nazaret todavía. No estaban en Nazaret. Estaban ahí en Belén. Estaban en Belén. ¿Quién cree que le ayudó a María? ¿Quién cree que guardó ahí todo con María? Porque María no podía. Si María salía, tenía un problema. Porque la ley de Moisés decía eso. ¿Quién creen ustedes que fue? José, su esposo, considerado en los momentos decisivos y en los momentos cotidianos, hermanos. También en los momentos, en esos días, porque ella no podía. No solamente como nosotros ahora que guardamos la cuarentena, que es para salud y un montón de cosas, ¿verdad? No, ahí era esa parte, ella no podía ir a ningún lado. No podía estar presente, no podía, la ley lo prohibía. Y el que estuvo ahí apoyándola en todo momento fue su esposo. Y esto nos da a la otra filminita que vamos a ver. ¿Por qué? Porque José era un hombre conocedor de la palabra, pero no solo conocedor, hacedor de la palabra. ¿Cómo necesitamos esto en nuestras familias de todos? Hoy que estamos hablando del corazón de los varones aquí, valientes y esforzados, porque son valientes y esforzados. Pero ¿cómo necesitamos que los varones asuman? Pero ese asumir no es el macho men, no. Ese asumir es en el espíritu, en el temor reverente de la palabra, en el temor de que me vean orando, de que me vean llamando al devocional. Si no puedo hacer el devocional con toda la familia, pues que me vean. O que yo le pueda dejar una palabrita a mis hijos. O que en esta semana, chicos, y lo pego en la refri, vamos a estar orando por esto aquí en la casa. Y ponen ahí la petición. Cuando nos sentamos a la mesa, papá toma su rol y ora. Y dice, hoy vamos a orar por esto. ¿Cuánto necesitamos esos varones así en nuestras casas? ¿Verdad que sí, mujeres? ¿Verdad? Necesitamos estos hombres así. Necesitamos estos hombres conocedores, pero no para estarme señalando. No, porque para eso es muy fácil. No, conocedor, pero porque hace. Si usted dice que conoce y usted no hace, usted no conoce nada. Tiene una información ahí. Pero si usted conoce y yo conozco y lo ponemos en práctica, estamos puros dieces, sueltititicos, estamos bien, vamos bien. La gente ve, mis hijos ven. ¿No vieron a todos esos chicos? ¿No vieron a todos ese video que vimos? Otro que nos han traído. Los chicos hacen lo que los papás hacen, las mamás hacen. Ellos son imitadores. Usted no tiene que decirle, pero ¿en qué momento? ¿En qué momento le enseñé yo eso a mi hijo? ¿Cuándo? En algún momento, papá, en algún momento, mamá, porque nosotros con nuestra conducta modelamos la conducta de nuestros hijos. No tienen que ser pequeñitos, pequeñitos lo vemos más, pero también grandes. Cuando usted ve a Rebeca, ella tiene cosas que yo hago, cosas que Gerard hace. ¿Por qué? Porque ella vive con nosotros, porque nosotros estamos modelando día tras día la vida de ella, con nuestras formas, con nuestra actitud. Conocía la palabra, dice Lucas 21, 24 al 24, capítulo 2, estamos ahí, estamos hablando de este hermano que la gente no se fija, pero él fue un excelente ejemplo de varón, de papá. Dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Vea, sabía la palabra, hizo lo que la palabra decía, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuera concebido. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, porque él se quedó con María,
No se fue, se quedó ahí. Conforme a la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Él todavía ahí no había llegado a donde él vivía. ¿Dónde venían ellos? De Nazaret. Ellos pasaron su tiempo ahí en Belén. Cuando pasaron esos días, ellos se fueron para Jerusalén y ahí hicieron todo el rito. ¿Quién cree usted que fue a buscar las ofrendas? ¿Quién cree usted que fue a buscar los palominos para presentar? ¿Quién? José. ¿Por qué? Porque José conocía la palabra y él cumplió todo conforme la ley de Moisés le pedía a él. Dio a su familia a vivir conforme a lo que Dios le demandaba. Él ahí, en esos textos, lo vemos guiando a la familia conforme, eso es lo que ellos tenían. Lo que ellos tenían era la ley de Moisés, la Torá. Ellos no se iban a salir porque Cristo apenas estaba naciendo, Cristo no estaba explicando todas las cosas. Entonces, de ahí ellos nunca se salieron y al que le correspondió fue a José. Dice, conocía la palabra de Dios y por eso circuncidó al niño. Por eso le llamó Jesús. Y como había sido instruido, llevó la ofrenda para la purificación y fue con su nueva familia. Fue solo, no dijo, hey sacerdotes, aquí traigo, es que mi doña se quedó allá y vine yo, o mandó a la doña. No mandó a la doña. No. Ni la doña se quedó, ni mandé a la doña. Vino con su familia, guiado por la palabra, guiado por lo que él sabía. Él era hacedor de la palabra, él sabía lo que le correspondía. ¿Cuántos de nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos? ¿Cuántos de nosotros tenemos todo el consejo? Todo, de Génesis hasta mapas. Las abreviaturas también, porque a veces ni sabemos cómo son las abreviaturas de la Biblia. Todo. Y nosotros, como dicen los pachuquillos, nos ronca, no hacemos nada. Cuidado, necesitamos familias así, conocedoras de la palabra y hacedores de la palabra, todos en la familia. Sí, cada uno en su rol. Y no me toca a mí como esposa estar diciendo, ¿ya? Y no es que usted fue a la iglesia. No, a usted no le toca hacer eso, hermana, ni a mí. A usted y a mí nos toca doblar rodillas, orar, decir, Padre, mira, papá, yo no entiendo, papá, ayúdelo, dale sabiduría, guíalo. No me toca a mí señalar, que señale el Espíritu, que señale la palabra, que señale aquí cuando hablamos y que usted sea redarguido, eso es el Espíritu, pero no soy yo. El hacedor y el conocedor de la palabra no es para que usted señale ni para que yo señale. Es para que nosotros seamos ejemplos y modelos para nuestros niños, para nuestros hijos, para nuestros jóvenes que necesitan esas estructuras de credibilidad. Porque los jóvenes andan buscando identidad, andan buscando quién me fijo, por eso me busco los jugadores, por eso me busco el cantante, por eso soy fan, por eso me meto en la Facebook, en esas cosas para ver de quién le... No, que seamos nosotros en la familia. Nosotros somos los llamados. Nosotros somos los llamados a guiar a la familia a vivir conforme a la demanda de Dios. Usted lo tiene todo, papá, mamá, hijos también. Y esto nos lleva al último. Vamos. Yo les dije así, rápidos, resumidos y ciertos. Me gusta así. José fue un protector de la familia. Pero vamos a entrar un poquitito a esto. ¿Qué es? Vean, es protector, no sobreprotector. No, protector. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Vamos a ver. Y eso está muy claro en Mateo. Por eso yo les dije que íbamos a estar en Mateo y en Lucas. Si usted quiere irse conmigo, ya yo estoy aquí en Mateo, capítulo 2, verso 13. Porque resulta, antes de entrar ahí, resulta que ustedes saben que vinieron los magos. Los magos llegaron un tiempo después de que Jesús había nacido, casi al año. Por eso es que es importante, me encanta a mí la historia y me encanta meterme. No, fue que los magos llegaron inmediatamente después que los pastores y tome la mirra, el oro y no, pasó casi un año. Ellos estaban todavía en Belén.
No habían regresado a su casa a Nazaret. Y los magos llegaron y le ofrecieron lo que ya conocemos. Pero dice que cuando los magos llegaron o los sabios llegaron, le preguntaron a Herodes que quién. Herodes era el que estaba gobernando esa provincia, porque acuérdense que Israel pertenecía al Imperio Romano. Israel no era libre. En los tiempos de Jesús, cuando Jesús nació bajo la esclavitud del Imperio Romano. Ellos le pertenecían al Imperio Romano. Los romanos habían tomado a Israel. No era una nación libre. Por eso se levantaban tantas cosas, porque ellos querían ser libres. Todo eso le tocó a José contarle a Jesús y explicarle por qué estaban en esa situación conforme Jesús fuera creciendo. Y resulta que Herodes viene y donde se da cuenta, porque los magos preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella la hemos visto y venimos a adorarlo. Y Herodes dijo, vayan, encuéntrenlo y me dicen dónde está, porque yo también quiero ir a adorarlo. Y sabemos la historia. Él no quería ir a adorarlo, él lo que quería era matarlo, porque le iban a quitar su lugar. Dice la palabra que el Señor, como está en todas, y como Él ve el corazón de nosotros, y Él vio el corazón de José. José era un justo, Él vivió conforme a la palabra, Él era un hacedor de la palabra, Él estaba cumpliendo la palabra. Dice que en un sueño le habló y le dijo, toma al niño y a María y llévatelos a Egipto, porque andan buscándolo para matarlo. Protegió a su familia y dice que él despertándose agarró los malitates, agarró toda la mochila azul y nos fuimos, como decimos nosotros para vacilar, los fuimos. Y dice que dice que ahí se quedaron en Egipto, tuvieron que irse a Egipto. No pudieron irse a otro lugar, porque si se iban a otro lugar en Israel, los Herodes, porque no podemos entrar en un montón de cosas, pero los Herodes, que era una familia, eran varios hermanos, no era solo uno, gobernaban las diferentes provincias en que estaba dividido Israel. Y entonces, imagínense, si se iba para otra provincia, el otro hermanillo le decía, aquí lo tengo, ven y matalo. O sea, vean a Dios. Y dice ahí, después que partieron ellos, el ángel del Señor, en caso que vemos a Jesús, José estuvo presto. Está usted y yo, y estoy yo presta para ver qué es lo que nuestros hijos, tal vez no tenemos que huir a Egipto, pero tal vez tenemos que dejar que nuestro hijo le pase cierta circunstancia para que nuestro hijo capte la idea. Pero a mí me da miedo porque pobrecito mi chiquito. Por eso de chiquito con 45 años, mi chiquito, como yo, una madre tan abnegada, voy a permitir que a mi bebé, porque él es mi bebé, porque nosotras las mamás nunca dejamos de ver a nuestros niños, a nuestros hijos como si fueran un bebé. Por Dios, ¿en qué estamos? Como dicen por ahí, deje así. Así no es, hermano y hermana. Vean cómo Él protegió por la guianza. Porque el Señor le habló. ¿Cuánto estamos nosotros orando y prestos y atentos por nuestra familia para que el Señor nos diga, nos indique, cuidado, algo va a pasar mejor esté apercibido, esté orando así, dígale esto, haga esto? Nosotros a veces no vivimos así. Y véanlo a él, supo cómo cuidar a su familia en dependencia de Dios. Y aquí me voy, porque a veces nosotros queremos cuidar a la familia en dependencia del bolsillo, de la plata que tengo, de lo que te pueda dar, de lo que yo pueda proveerte. Ahí te estoy cuidando. No, en dependencia con Dios. En dependencia, y le dice, y quédese ahí hasta que yo le vuelva a decir. Imagínese, se tuvo que esperar en Egipto hasta que Herodes se murió. ¿Ustedes sabían eso? Que se quedó ahí en Egipto hasta que Herodes se murió.
Y hasta ahí otra vez el ángel le volvió a hablar y le volvió a decir, ahora sí, regrese, ñatico, porque se murió el que te perseguía, el que perseguía al niño. Y entonces ya se pudieron ir. Pero nosotros vivimos así, hermanos. Esa es mi pregunta. Yo me pregunto, ¿cómo tomamos nosotros las decisiones? Dice, él estaba atento al Señor para saber qué hacer con su familia y cómo proceder en los momentos de peligro. Él tuvo que enfrentó con su familia, tomó decisiones correctas de acuerdo a la voluntad de Dios, porque él estaba, mire, atento, atento. A veces nosotros no tenemos un consejo, no sabemos cómo, y nuestro chiquillo viene y nosotros no sabemos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos, como les digo yo a mis alumnos, en la luna de queso, en el planeta Río, porque nosotros no estamos aquí en la tierra, porque lo que tenemos que hacer, no lo hacemos. Porque lo que nos toca, no lo hacemos. ¿Qué más le puedo decir de José? Que José fue un padre de verdad modelo. Estuvo atento, estuvo presto. Él no se dejó engañar tan fácilmente. Nunca vemos en la Biblia. Y usted puede irse y repasar estos textos. Dice, pero después que murió Herodes, el ángel del Señor se le volvió a aparecer en sueños a José en Egipto. Estaban allá todavía. Y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban matar al niño. Entonces él se levantó, tomó al niño y a su madre y se fue a la tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao era otro de los Herodes, reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, era un hijo de Herodes, tuvo temor de ir allá. Y avisado, sigo leyendo, por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Oigan, hermanos, es que vean qué varón qué varón. Todo, papá todo se lo decía, todo. Y él estaba listo. Él no hizo nada que no saliera de la voluntad de Dios. Necesitamos esto. Necesitamos esto en las familias. Y tenemos todos los medios para hacerlo. Usted tiene el Espíritu, usted es nacido de nuevo, usted tiene la palabra, tiene una iglesia, tiene una familia que lo ama, tenemos todo. Necesitamos papás y mamás valientes en este día. Y hoy es por el Día del Padre que estamos hablando así, pero esto nos toca a todos, ¿verdad que sí? Nos toca a todos, no estamos señalando ni criticando, esto es para mí primero, yo aprendo de él. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar. Yo les dije, rápidos, resumidos y ciertos, me gusta hablar así. Yo quiero leerle un texto, ya le dije un texto, el Salmo 138, le conté, ¿verdad? Que Dios no va a descuidar la obra de sus manos, pero quiero leerle otro pedacito de la palabra y sobre eso yo quiero orar. Quiero que oremos. Y vamos a orar por estos varones esforzados y valientes. Yo no sé si usted se va a sentir incómodo por como yo a veces me expreso, pero yo quiero que oremos por usted, varón, por los hombres. Vamos a orar. Dice la Biblia que nosotros a veces no sabemos, nosotros no es que no sabemos, es que no entendemos o a veces nuestra mente no nos da para poder comprender, para poder orar. Y nosotros a veces oramos a lo que da nuestra mente. Pero Pablo dice de los Efesios, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y yo sé que ustedes tienen fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor con todos los santos, y yo sé que en ustedes hay amor, no ceso de dar gracias, dice Pablo, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Y aquí viene cómo Él quiere que ore, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y Padre de la gloria nos dé espíritu de sabiduría. Y yo quiero que oremos hoy esto, sabiduría y revelación en el conocimiento de Jesús. Que los ojos del entendimiento sean alumbrados para que sepamos cuál es la esperanza a la que se nos ha llamado y cuáles son las verdaderas riquezas en gloria.
No las riquezas naturales y de suerte la platica y con el carro último, porque los hombres son así. Los hombres les encantan los carros y las, así son. Pero eso no es lo que Dios quiere para ustedes. La herencia suya, varón, es una herencia de gloria. De gloria, las riquezas de la gloria, de la herencia de los santos y la extraordinaria grandeza de su poder. Porque si bien es cierto, ustedes y yo necesitamos poder para seguir viviendo esta vida tan enredada, poder en Cristo para pararnos y decir, no, yo no quiero esto, yo me paro en la brecha por mi familia, yo pago el precio, yo voy necesito poder, Señor, para hablar con mansedumbre, para hablar en amor, para hablar directo, para no andar con rodeos, para no enojarme tanto, para no gritar. Para eso necesitamos el poder, hermanos. No necesitamos el poder para otras cosas, pero para eso sí. Esto estoy leyendo Efesios capítulo 1 y voy por el verso 19. Empecé en el 15. Y aquí dice, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la acción de su fuerza poderosa. El punto aquí es que a veces nosotros no sabemos, o sea, nosotros pedimos, pero no sabemos qué es lo que el Señor va a hacer. Por eso, hoy cuando orábamos, diciendo que la buena obra que Él empezó, Él la va a terminar. Entonces yo le voy a pedir a usted que se ponga de pie. Y yo le voy a pedir a los varones, vengan varones, vamos a orar, vamos a ponernos de acuerdo. Y las mujeres se van a poner de pie, vengan mujeres, y ustedes van a levantar sus manos. Tal vez nosotros nunca hacemos estas cosas en la iglesia, pero hoy lo vamos a hacer. Hoy lo vamos a hacer, véngase varón, usted papá y no papá también. Muchachos también. ¿Por qué ustedes, muchachos? Porque ustedes un día van a estar en este lugar, porque ustedes un día van a querer formar una familia, porque ustedes un día van a querer tener una esposa, tener hijos. Y ustedes necesitan. Y las mujeres vamos a acuerpar a estos varones esforzados y valientes. Venga, Marito. Porque ellos, Dios los ha escogido, así como Dios escogió a Josué. Así como a José, así como Dios lo escogió porque sabía que era un varón justo, Dios los ha escogido a ellos en Cristo Jesús porque saben lo que ellos tienen en sus corazones.